Hola, soy Kevin Alexis Gómez Mata, estudio la carrera de Ingeniería en Tecnología de la Información. Yo vengo a mostrarles una presentación acerca de la manipulación de procesos en los sistemas operativos, ya sea en Windows, que es lo que trataremos de abarcar. Primero vamos a entonar qué es un proceso o qué es un proceso dentro de una gestión. Un proceso es básicamente un programa en ejecución, consta del programa ejecutable, sus datos y la pila, así como de un contador y registros, además de otras cosas. En forma periódica, el sistema operativo decide detener la ejecución de un proceso y comenzar la ejecución de otro. Cuando un proceso se detiene en forma temporal, este se debe volverse a inicializar en el mismo estado que se encontraba al detenerse. Esto quiere decir que toda la información que tenía almacenada el proceso, cuando se suspenda y vuelva a correr, tendría la misma o tendría que volver a correr con la misma información. En pocas palabras, un proceso depende de muchos recursos. Lo primordial es que el sistema operativo o el kernel debe de tener almacenado o de abrir un espacio de memoria para que en ese espacio de memoria el proceso pueda ejecutarse. Aparte de eso, lo que es el sistema operativo y el procesador deben de trabajar juntos en base a cuando se crea un proceso, y lo que los hace trabajar juntos es el kernel. También otra cosa es que dentro de un proceso puede llevar información, puede llevar datos. Otro tipo sería que en el momento de abrir una aplicación o en el momento de encender nuestro computador ya está generando procesos, debido a que se crean procesos para el encendido y el arranque del sistema operativo y del computador. Un proceso es un concepto manejado por el sistema operativo que consiste en el conjunto formado por las instrucciones de un programa destinadas a ser ejecutadas por el microprocesador, como les había dicho, su estado de ejecución en un momento dado, esto es, los valores de los registros de la CPU para dicho programa, su memoria de trabajo, es decir, la memoria que ha reservado y sus contenidos, como les había dicho, tiene que reservar el espacio de memoria. No todos los procesos tienen el mismo espacio de memoria, obviamente. Los procesos son creados y distribuidos por el sistema operativo, así como también se debe de hacer cargo de la comunicación entre procesos, pero lo hace a petición de otros procesos. El mecanismo por el cual un proceso crea otro proceso se denomina bifurcación o fork. Los nuevos procesos son independientes y no comparten memoria, es decir, información, con el proceso que los ha creado. Esto de bifurcación, tú creas un proceso. Abrimos un ejemplo, abrimos la calculadora, hacemos una suma, ese es un proceso. Damos el resultado, ese es un proceso. Ahí sí comparten información. Un proceso de que no comparte información sería en el momento de abrir un navegador. Estás abriendo un navegador, tiene la información de que has abierto el navegador, haces una búsqueda, se guarda lo que es la búsqueda en lo que es la memoria, pero en el momento de ingresar, de intentar ingresar haces una búsqueda y en el momento de ingresar a una página, se crea otro proceso que es independientemente del proceso que estabas haciendo, que sería lo de abrir el navegador. A eso se refiere con la bifurcación. Debido a un proceso se crea otro proceso, pero no están ligados. En muchos sistemas operativos, toda la información relativa a un proceso distinta del contenido de su propio espacio de dirección se almacena en una tabla de sistema operativo llamada tabla de procesos, la cual consta de un arreglo o lista ligada de estructuras, una por cada proceso existente en este momento. El principal trabajo del procesador es ejecutar las instrucciones de la máquina que se encuentran en la memoria principal. Estas instrucciones se encuentran en forma de programas. Para que un programa pueda ser ejecutado, el sistema operativo crea un nuevo proceso y el procesador ejecuta una tras otra las instrucciones del mismo. Como podemos ver en la imagen, son los requisitos o los recursos que se necesitan para el proceso: memoria,
dispositivos, carpetas, procesos. Hay un proceso 1, hay un proceso 2, que serían 2 imágenes. Un ejemplo de esto que dice que las instrucciones se ejecutan en la máquina de la memoria principal. Esto venía siendo un proceso, está dentro de una máquina, pero no de la máquina, de una máquina virtual, no de la máquina que nosotros estamos utilizando con todos los recursos. Un ejemplo sería cuando vamos a comprar un servidor. Hay diferentes, está el servidor dedicado, que es la máquina original, o los VPS, que son las máquinas virtuales dentro de una máquina original, algo similar a lo que dice el texto. Estados de un proceso. Mientras un proceso se ejecuta, puede pasar por distintos estados. Estos estados se aprecian en la siguiente figura. En creación, el núcleo está obteniendo los recursos que necesita el proceso para poder correr, como por ejemplo memoria o disco. Eso es, en el momento que creas el núcleo, o lo que es la máquina, debe de obtener la memoria, ya sea de RAM o el disco, para almacenar ese proceso y lo que pueda contener. Dice, corriendo el run, el proceso está en posesión del procesador, el que ejecuta sus instrucciones. Y cuando ya se va a ejecutar el proceso por medio de instrucciones, debe de ejecutar lo que es el proceso. El wait, o esperando, el proceso espera que se lea un sector del disco, que llegue un mensaje de otro proceso, que transcurra un determinado tiempo, que termine otro proceso, etcétera. Esto es muy común en los procesos. El wait, ya que no hay procesos que necesitan un tiempo de espera, o otros que ya tienen un tiempo determinado para su terminación, y también otros que necesitan un tiempo de espera para la creación. Y el listo, el ready, el proceso está activo, pero no está en posición del procesador. Esto más que nada es cuando un proceso debe de estar activo, pero no se está ejecutando. Hay procesos que están activos y se están ejecutando, y hay procesos que no están activos y que no se ejecutan, y hay procesos que están activos y que se ejecutan. El proceso terminó su ejecución, pero sigue existiendo para que otros procesos puedan determinar que terminó. Eso viene siendo como el bifurcación. Están ligados, un proceso puede que termine, pero debe estar activo. Como les decía, hay tres tipos de procesos. Debe estar activo para que otros sigan existiendo. Llámese como si un proceso termina, hay subprocesos que siguen activos, y si ese proceso se apaga, los subprocesos terminan. Modelo de los estados. El modelo de estado más simple es el de dos estados. En este modelo, un proceso puede estar ejecutándose o no. Cuando se crea un nuevo proceso, se pone en estado de no ejecución. En algún momento, el proceso que se está ejecutando pasará al estado de no ejecución, y otro proceso se elegirá de la lista de procesos listos para ejecutar y ponerlo en estado de ejecución. Como les había dicho, aquí dice que los modelos de estados está el no ejecución y ejecución. Creas un modelo. No siempre los modelos van a estar en ejecución. Va a haber un momento en el que los procesos van a tener que estar en una lista de espera, o no se van a ejecutar, dependiendo de las circunstancias. Como se muestra en la imagen, entras y no estás en ejecución. Puedes estar en ejecución y puedes salir, o puedes pausar y volver a estar no en ejecución, o hacer repetirse, dependiendo de qué proceso sea. Modelos en espera. Dos o más procesos pueden cooperar mediante señales, de forma que uno obliga a detenerse a los otros hasta que reciban una señal para continuar. Se usa una variable llamada semáforo para intercambiar señales. Si un proceso está esperando una señal, se suspende hasta que la señal se envíe. Se mantiene una cola de procesos en espera en el semáforo. La forma de elegir los procesos de la cola en espera es mediante una política FIFO. La sincronización explícita entre procesos es un caso particular del estado de bloqueo. En este caso, el suceso que permite desbloquear un proceso no es una operación de entrada o salida, sino una señal generada a propósito por el programador desde otro proceso. Los modelos de espera, como se han estado comentando anteriormente,
en los modelos de espera es para que lo que es la memoria o el disco, los recursos que dan no, no exageren en su rendimiento, porque hay procesos que pueden estar activos funcionando pero que no están en ejecución. A eso se les puede poner en espera en el semáforo, que es a lo que hace referencia. También hace referencia que los procesos que están en suspensión necesitan de una señal, que es la señal de que se vuelvan al momento de ejecución, que es el signer. Esto debe ser creado o enviada por el programador desde otro proceso. Eso más que nada viene siendo de cuando los procesos están ligados, cuando estás usando un proceso, deja de utilizar ese proceso, se va a la lista de espera, pero los subprocesos siguen funcionando. Los procesos son creados y distribuidos por el sistema, así como también se debe hacer cargo de la comunicación entre procesos. El mecanismo por el cual un proceso crea otro proceso se denomina bifurcación. El sistema operativo es el responsable de determinar las pautas de intercalado y asignación de recursos a cada proceso. Si existe un esquema con diferentes niveles de prioridad de procesos, es conveniente mantener varias colas de procesos listos, una para cada nivel de prioridad, la que ayuda a determinar cuál es el proceso que más conviene ejecutar a continuación. La sincronización explícita entre procesos es un caso particular del estado de bloqueo. En este caso, el suceso que permite desbloquear un proceso no es una operación de entrada o salida, sino una señal generada a propósito por el programador de otro proceso. Aquí es un resumen de lo que hemos estado viendo, que es el proceso, cómo se le llama el mecanismo que crea un proceso proveniente de otro proceso, pero que no está ligado, cuando se bloquea un proceso o cuando está el estado de bloqueo un proceso, y también que hay prioridades o niveles dentro de un proceso, cuáles tienen una prioridad alta, media, baja, dependiendo de qué tan usados son o de qué uso les demos. Llamadas al sistema. Los programas de usuarios se comunican con el sistema operativo y le solicitan el servicio mediante las llamadas al sistema. A cada una de estas llamadas le corresponde un procedimiento de la biblioteca que puede llenar los programadores, el usuario. Este procedimiento pone los parámetros de la llamada al sistema en un lugar específico, como pueden ser los registros de la máquina, para después ejecutar una función llamada trap para iniciar el sistema operativo. Cuando el sistema operativo recupera el control después del trap, examina los parámetros para ver si son válidos. En este caso, desarrolla el trabajo solicitado. Al terminar, el sistema operativo coloca un código de estado en un registro para indicar si tuvo éxito o fracaso. A la llamada del sistema también utilizan lo que son procesos. Cualquier acción o ejecución deben de llevar un proceso y deben llevar un registro, así como deben llevar recursos. Cuando corres el sistema operativo lleva un proceso, lleva registros, y es aquí como lo dice. Si el sistema operativo se ejecuta bien, va a haber una línea o se va a registrar como que es un código que tuvo éxito, o si no, es que tuvo fracaso. Es lo que trata de decir las llamadas al sistema. Características a considerar de los procesos. No todos los equipos de cómputo procesan el mismo tipo de trabajos, y algoritmo de planificación que un sistema funciona bien puede dar un rendimiento pésimo en otro cuyos procesos tienen características diferentes. Exactamente, no porque tengas un computador ya sea de oficina o gamer van a tener el mismo funcionamiento. Algunos depende de la ejecución que tenga tu proceso o de la comunicación que hay entre tu proceso y la máquina virtual y la máquina original, y entre los otros recursos. Dice como la cantidad de entrada-salida. Existen procesos que realizan una gran cantidad de operaciones de entrada y salida. Aplicaciones de bases de datos, por ejemplo. Cantidad de uso de CPU. Existen procesos que no realizan muchas operaciones de entrada y salida, sino que usan intensivamente la unidad central de proceso, por ejemplo, operaciones con matrices. Procesos por lote. Un proceso de lote es más eficiente en cuanto a la lectura de datos, ya que generalmente lo hace de archivos, mientras que un programa interactivo espera mucho más tiempo. No es lo mismo el tiempo de lectura de un archivo que la velocidad en que una persona teclea datos. La longevidad de los procesos
Existen procesos que típicamente requieren varias horas para finalizar su labor, mientras que existen otros que solo necesitan algunos segundos. Algo similar lo de longevidad en los procesos. Cuando tú estás renderizando un video, la longevidad de los procesos es demasiado alta debido a que requiere múltiples procesos, requiere muchos recursos como es la memoria, así como la memoria en disco. Pero si tú vas a convertir una canción, puede que tarde, pero no es la misma longevidad. También requiere muchos procesos, requiere mucha memoria, muchos recursos, pero por eso existen los niveles de procesos para determinar qué aplicaciones o qué acciones requieren más recursos dentro de los procesos. La creación de un proceso tiene dos tipos, puede ser jerárquica o no jerárquica. La jerárquica, cada proceso se crea es hijo del proceso creador y hereda el entorno de su ejecución de su padre. El primer proceso que ejecuta un usuario será hijo del intérprete de comandos con el que interactúa. En la no jerárquica, cada proceso creado por otro proceso se ejecuta independientemente de su creador con un entorno diferente. Es un tipo de creación que no suele darse en los sistemas operativos actuales. Destruir un proceso se trata de la orden de eliminación del proceso con el cual el sistema operativo destruye su PCB. La jerárquica es que un proceso no siempre, pero en ocasiones crea otro proceso y deben de estar ligados. Algo que decía como la calculadora. Y la no jerárquica es la que no tiene relación un proceso con el otro. Sí se crean, pero es independiente. Si un proceso se crea y está ligado a otro, el que lo creó deja de funcionar, el otro igual. Y acá no, en la jerárquica no, ya que se crea mediante uno, pero no depende de uno. Formas de iniciar para poder ver el listado y para poder crear un proceso hay muchas formas. Puede ser mediante la barra de tareas o mediante el ejecutar. Está el control al suprimir, te sale la pantalla de Windows y le das en el administrador de tareas. También está el control mayúscula X, o utilizamos el Windows más R, ponemos tags.exe y pulsamos ejecutar. En cualquiera de estas formas se nos va a abrir una pestaña igual a esta, aquí donde podemos ver las aplicaciones, podemos ver los procesos, el rendimiento que está teniendo o los recursos que requieren cada proceso, como es el CPU, memoria y disco. Igual también podemos ver en usuarios todos los procesos que está utilizando el usuario dentro de su cuenta, y más detalladamente podemos ver los procesos al igual que los servicios. Aquí detalladamente en la pestaña procesos disponemos de una vista más amplia de los procesos. Como se puede ver aquí el GROME-EXE que tiene un PID. Aquí te dice si está en ejecución o no está en ejecución, como lo digo. También te dice cuánta CPU está gastando y cuánta memoria. Como pueden ver en la imagen, el proceso de X no está gastando memoria, no está gastando CPU, pero sí está gastando memoria. Está activo, pero no está tomando recursos del CPU. Lo que es enviarle señales a los procesos, utilizamos lo que es el PowerShell. En el PowerShell tenemos que ubicarnos en nuestra unidad de origen, la unidad C. Y como dice, el comando se usa generalmente para matar procesos mediante un system here o un skill, pero podemos mandar otras señales a los procesos. Si no indicamos ninguna, se manda la señal system. Dicha señal puede ser capturada por el proceso para finalizar correctamente su ejecución o simplemente ignorarla. También existen las señales UCR, ya sea la versión 1 o la 2, para que el proceso las capture y según su criterio ejecute alguna acción. Lo que nosotros hicimos fue ubicarnos en nuestra raíz
le damos el text kill in Explorer exe. Después dice que señal de terminación enviada al proceso explorer.exe con PDI 6262. Lo que estamos haciendo es ejecutar ese proceso que esté en ejecución, que esté activo. Ahora lo que hicimos fue el task kill PDI 6972 y lo que hacemos es terminar el proceso, ya que anteriormente lo habíamos activado. Ahora lo que hicimos es terminar el proceso o darle un tiempo de determinación al proceso mediante el PDI. Y como se puede ver, correcto, se envió la señal de término del proceso con PDI, que el proceso es el de Explorer.exe. Y esto sería todo acerca de la gestión de procesos, el listado, manipulación y la creación. Espero y les haya gustado.